Cientos de migrantes varados en la frontera norte de México han decidido regresar a sus países de origen tras la cancelación del programa CBP-1 y las nuevas restricciones fronterizas. Muchos consideran que ya no es factible pedir asilo en Estados Unidos y prefieren volver antes que enfrentar la incertidumbre. Un grupo de 50 migrantes, con pocas pertenencias pero con la esperanza de reencontrarse con sus familias, partió de Reynosa rumbo a la frontera sur de México. La OIM y los albergues han apoyado el proceso de retorno voluntario. Algunos migrantes esperaron hasta 10 meses por una cita con CBP-1, pero al ser canceladas, se dieron cuenta de que cruzar ilegalmente implicaba graves consecuencias, como penas de cárcel por ingreso irregular a Estados Unidos. Según Michael Banks, jefe de la patrulla fronteriza, hay una tendencia creciente de migrantes que eligen regresar debido al endurecimiento de la seguridad en la frontera. Muchos piden a Dios llegar con bien a sus países. Estados Unidos ha desplegado 10.000 agentes fronterizos, mientras que México ha movilizado 25.000 miembros de la Guardia Nacional. La mitad de los migrantes en albergues mexicanos desean regresar, pues temen ser deportados en cualquier momento. McAllen, Texas. El aumento de este resguardo de la patrulla fronteriza por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, se han tratado de desplazar cerca de 10.000 agentes de la patrulla fronteriza. Sin embargo, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de desplegar cerca de 25.000 agentes de la Guardia Nacional justamente para retener el paso de los inmigrantes. Inmigrantes que ya están en los albergues, muchos de ellos están en los albergues. Sin embargo, el 50% de ellos ya quiere regresar. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados de que en cualquier momento los pueden deportar, porque no están seguros ni en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de costear boletos de avión, muchos migrantes retornan en autobuses hasta el sur de México para luego seguir a pie. Algunos ni siquiera alcanzan México, sino que deciden regresar desde Panamá. México, donde no tienen papeles, no tienen ningún tipo de permiso de residencia. Lo que están haciendo ellos es ya no ir en los aviones, porque los aviones son para los deportados, sino ellos están tomando una ruta que va hacia el sur de México, y del sur de México, con lo que estaban de El Salvador, de Venezuela, de Panamá, bueno, ellos están ya cada quien regresando a sus países. Esto no solamente está ocurriendo en México, sino también está ocurriendo en Panamá. Es decir, ya ni siquiera llegan a México, ya están muchos dando la vuelta tratando de regresar a sus países. Sin embargo, esto también representa una amenaza, porque, a ver, llegas a Venezuela, llegas a Guatemala, llegas a El Salvador, también donde hay... Volver a sus países tampoco es garantía de seguridad, pues algunos enfrentan amenazas de grupos criminales. Otros simplemente no pueden regresar por falta de dinero y quedan atrapados en países de tránsito. La política migratoria sigue endureciéndose. Trump presiona a México con amenazas de aranceles si no frena la migración. Mientras tanto, albergues administrados por la Iglesia Católica siguen operando, pero muchos otros han cerrado. Problemas con las organizaciones criminales, entonces llegas y tienes amenazas para tu vida, Lorena. Claro, aquellos que están amenazados, aquellos que esa ha sido la razón por la que se han movido, pero también me imagino que puede haber el riesgo de aquellos que se queden en ese país en el que están de tránsito, que dicen, sí, voluntariamente vamos a regresar, pero finalmente las circunstancias no les permitan regresar, el dinero no les alcanza, muchas veces son familias numerosas y el costo de esa movilización, especialmente para aquellos que no tienen documentos, entonces se hace más difícil comprar un boleto de bus o comprar un boleto de avión, ¿no? Simplemente se hace imposible. Imagínate, muchos de ellos han tenido que cruzar 7 países para que puedan llegar a México. Y otra cosa también es que como... Los albergues para inmigrantes están en crisis. Mientras los que maneja la Iglesia Católica siguen operando, otros han cerrado por falta de recursos y menos migrantes. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta apoyar, los fondos son insuficientes. Camas, comida y logística requieren una inversión millonaria que el país no puede cubrir. Para poder comprar un boleto de bus, para poder comprar algo, en realidad necesitas dinero, y para que consigas ese dinero tienes que trabajar. Y sin embargo, el trabajo es muy difícil también para ellos. ¿Por qué? Porque necesitan un permiso especial. Porque si los captan, digamos, trabajando sin permiso, también pueden tener problemas en donde les terminan expulsando. La pregunta es, ¿hacia dónde los expulsas? Los llevas a la frontera con Guatemala, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser las medidas que van a tomar en este caso la presidencia de Claudia Sheinbaum, teniendo en cuenta que Donald Trump le ha dicho, si tú no me retienes a los inmigrantes que vienen acá,
vamos a imponerte aranceles del 25%, que hay un plazo de cerca de 3 meses en donde se va a evaluar cuál ha sido el impacto del trabajo de Claudia Sheinbaum durante los siguientes meses. Claro, esos 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas que ha enviado a las fronteras y tratar de hacer estas caravanas. Y entiendo también los albergues, ¿no? Porque en México hay albergues destinados para no solo mexicanos, sino para personas que han estado cruzando, que estaban en medio de su caminata hacia los Estados Unidos, pero ingresó el gobierno de Donald Trump y las medidas son mucho más estrictas, ¿no? Así es, para incluso los que están siendo deportados, por ejemplo. O sea, hay muchas personas que están siendo deportados no por avión, sino que están siendo deportados porque... A pesar de los obstáculos, muchos migrantes siguen su travesía con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Ni las fronteras cerradas ni las adversidades los detienen. Buscan una oportunidad de vida mejor, aunque cada vez enfrentan más restricciones y menos apoyo en su camino. La determinación de estos viajeros parece inquebrantable. Y muchas veces los albergues que principalmente están siendo administrados por la Iglesia Católica, que todavía tiene los recursos. Sin embargo, algunos otros albergues que no eran administrados por la Iglesia Católica ya están cerrando cada vez más. ¿Por qué? Porque tienes cada vez menos inmigrantes y también tienes cada vez menos recursos. Aún así, como tú lo mencionas, Claudia Sheinbaum, el gobierno de ella, está tratando de dar apoyo a estos albergues. Sin embargo, todavía falta muchísimo dinero, porque por ejemplo tienes que comprar camas, tienes que comprar alimentación, es desplegar recursos que para que lleguen a esa parte es muy difícil y no hay la economía suficiente. La situación se complica aún más porque no solo México está endureciendo sus medidas, sino también otros países como Panamá. La retórica antiinmigrante de Donald Trump ha generado un efecto dominó en la región, haciendo que los gobiernos refuercen sus controles. El sueño americano es ahora más difícil que nunca. En el país. Claro, además todavía igual deben persistir aquellas personas que más allá de las dificultades, más allá de las fronteras cerradas, quieren intentar llegar a los Estados Unidos y construir una vida allí, ¿no? Exacto, y están siendo frenados ya no solamente en México, sino también, por ejemplo, Panamá se ha puesto como un bloque muy importante también por la amenaza. Para poder comprar un boleto de bus, para poder comprar algo, en realidad necesitas dinero, y para que consigas ese dinero tienes que trabajar. Y sin embargo, el trabajo es muy difícil también para ellos. ¿Por qué? Porque necesitan un permiso especial. Claro. Porque si los captan, digamos, trabajando sin permiso, también pueden tener problemas en donde les terminan expulsando. La pregunta es, ¿hacia dónde los expulsas? ¿Los llevas a la frontera con Guatemala, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál va a ser las medidas que van a tomar en este caso la presidencia de Claudia Sheinbaum, teniendo en cuenta que Donald Trump le ha dicho, si tú no me retienes a los inmigrantes que vienen acá, vamos a imponerte aranceles del 25%, que hay un plazo de cerca de 3 meses en donde se va a evaluar cuál ha sido el impacto del trabajo de Claudia Sheinbaum durante los siguientes meses. Claro, esos 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas que ha enviado a las fronteras y tratar de hacer estas caravanas. Y entiendo también los albergues, ¿no? Porque en México hay albergues destinados para no solo mexicanos, sino para personas que han estado cruzando, que estaban en medio de su caminata hacia los Estados Unidos, pero ingresó el gobierno de Donald Trump y las medidas son mucho más estrictas. Así es, para incluso los que están siendo deportados, por ejemplo. O sea, hay muchas personas que están siendo deportados no por avión, sino que están siendo deportados porque... ¿Hasta cuándo podrán resistir estos migrantes en medio de restricciones cada vez más duras y un futuro incierto?